En mí no, porque yo no he hecho nada por ustedes. Quien murió en la cruz y le dio victoria mediante la cruz y la resurrección fue Jesús el Cristo. Por eso Él dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él consumó todo, Él consumó toda su obra, derrotó a Satanás, quitó el pecado, venció a la muerte, y su victoria ahora es nuestra victoria, porque Dios nos ha revelado a Jesús como el Cristo. Hemos abrazado esa fe porque Él nos ha revelado quién es Él. Amén. Entonces, por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Está diciendo, el único que puede redimir al hombre es Cristo. Yo no puedo redimir a nadie. Yo ni siquiera puedo convencer a los ratones que vayan de mi casa. ¿Usted cree que puede convencer a los ratones que tienen? Platico hoy en la noche con ellos y va a ver que más tarde regresan, ¿verdad? El único que convence de pecado, de juicio, de justicia y de juicio es Jesús el Cristo. ¿Cómo? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Dando testimonio del Cristo. Amén. Amén. Porque el que convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio es Él. Amén. A través del testimonio de esta revelación gloriosa del autor de eterna salvación, que es Jesús el Cristo. Recordemos que el problema del hombre es uno, que está separado de Dios. Amén. Y la respuesta es una, que Jesús es el Cristo. Pero esto la gente lo ve muy liviano. Lo ve que, ay, yo ya sé, hasta me lo puedo de memoria. Y usted también lo repite, ¿verdad? Cada rato. No, hermano, eso no es repetirlo, eso es una necesidad. Amén. Amén. Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio, me es impuesta necesidad. Hay una necesidad espiritual tanto en nosotros como en las personas que están separadas de Dios. Nosotros que hemos creído, es una necesidad de escuchar la voz de Dios, escuchar al Cristo. Porque dice que, y la palabra claramente dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, máximo cuando la venida del Mesías está cerca. ¿Qué es lo que está diciendo? Necesitamos seguir siendo afirmados en esta fe, porque solo esta fe nos va a salvar, hermano, de la ira de Dios. Amén. Amén. Entonces necesitamos ser afirmados para ir y afirmar a otros, porque Dios nos santifica en el Cristo. Dice que Él nos atribuye la santidad del Hijo, y eso significa apartados para Dios, pero para alabanza de la gloria de Él, no para decir yo soy más santo que el otro, ¿verdad? Sí. Usted tal vez es el santo enmascarado, ¿verdad? ¿Te acuerdas que había un luchador así? No, Él nos santifica, pero para alabanza de su gloria, no para que esté diciendo que usted es más bueno que el otro. No, esa santidad es atribuida, pero para que nosotros le demos gloria al Señor. Y ese día vamos a hablar en 2 Pedro 3, guiados primero que el Espíritu Santo nos siga guiando, dar testimonio de esta revelación que Jesús es el Cristo. Y mire lo que dice su palabra. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas dice, he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. El apóstol Pablo en esta epístola está hablando, miren lo que les está recordando en esta primera epístola, todo lo que acontecerá en los últimos tiempos, y él les dice, anhelo que ustedes en verdad se afirmen en esta fe, ¿verdad? Lo que les dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria. O sea, ¿qué quiere? ¿Qué dice? De recordarles y estimularles a que sigan pensando sanamente. ¿Y qué es pensar sanamente? Es seguir perseverando en la fe del Cristo. Amén. Que no se nos olvide lo que Él verdaderamente, Él ya hizo por nosotros. Amén. Amén. Él ya consumó su obra. Mediante la cruz y la resurrección, Él nos dio victoria. A través de esa victoria, dice que hay victoria sobre el enemigo, sobre el pecado y sobre la muerte en la cual nosotros estábamos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios claramente dice que estábamos muertos en vuestros delitos, ¿sí? Pecado, en vuestros delitos, ¿sí? Pecado, éramos transgresores. Y muertos, ¿por qué? Porque el pecado nos separaba, y ahí claramente están los tres problemas. Ahí está diciendo, ustedes estaban en pecado, estaban divididos de Dios, estaban muertos espiritualmente, no podían expresar a Dios, no podían expresar la vida de Dios, no podían hacer la voluntad de Dios, no podían vivir para Dios, no podían. Pero ¿quién vino a nuestro encuentro? Dios, a través de su Hijo. El Evangelio es Dios buscando al hombre. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Porque es el único que medió entre Dios y nosotros. Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie puede tener acceso al Padre si no es a través del Hijo. No hay dogma religioso, no hay religión que pueda abrir un acceso al Padre. El único que puede abrir ese acceso al Padre es Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Las religiones son inventadas por el hombre, ya que el hombre desechó la gracia de Dios, ya que el hombre ha desechado el pacto, y el hombre se inventa, cada quien tiene su dogma religioso. Amén. Se recuerda que estuvimos hablando en el libro de Hechos, de todos los filósofos. La filosofía que ellos tenían los hacía adorar a dioses ajenos.
y desechar esa gracia. Pero Pablo dice, como siempre, la bendición que Pablo tenía y nosotros tenemos ahora es el Evangelio. Tenía respuesta de Dios en el Hijo, entonces él alaba a estos filósofos para que ellos pudiesen tener acceso al Padre, porque no era a través de su filosofía y a través de haber adoptados costumbres, ¿verdad? O haberse inventado sus dogmas religiosos. Claramente a través del Evangelio, el apóstol Pablo, dando testimonio, les hacía ver que esas filosofías lo que hacía era que les impedía tener acceso al Padre, que esa filosofía lo que había hecho era apartarlos de la gracia de Dios, aunque ellos ya estaban apartados, pero no les permitía tener acceso a Dios. Amén. Y así está el hombre, sigue haciendo lo mismo. Amén. Amén. Y miren que sigue diciendo en el 2. Y dice: quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Fíjense que aquí en el 2, lo que nos está hablando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que recordemos, y es lo que está diciendo, que todo el Antiguo Testamento, los profetas, hablaron del advenimiento del Mesías. Y que como en el Nuevo Testamento se confirmó a través de los apóstoles que el Mesías vino y que vendrá de nuevo. Amén. Que el advenimiento del Mesías, en el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías que iba a venir. Amén. En el Nuevo Testamento se confirma que el Mesías vino, que murió, que resucitó, y que mediante la cruz y la resurrección Él nos dio victoria sobre Satanás, el pecado y la condición de muerte en la cual nosotros nos encontrábamos. Amén. Amén. Y que ahora se nos promete que Él va a volver. Amén. Amén. De eso les estaba recordando el apóstol Pablo aquí en el 2. Eso es lo que les está diciendo. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Está diciendo, los apóstoles también confirmaron que el Mesías iba. Los profetas hablaron del advenimiento del Mesías. Los apóstoles confirmaron que el Mesías vino. Amén. Amén. Él vino. Él nos dio victoria sobre nuestro enemigo. Amén. Y Él nos promete que va a retornar. Pero tiene que cumplirse la evangelización del mundo, porque esa es la obra de Dios en aquellos que han creído. Amén. Amén. La evangelización mundial es obra de Dios. Amén. No es obra del hombre, no es algo que el hombre se ha inventado, es algo que Dios ya estableció. Amén. En el Hijo. Él prometió que va a regresar. Voy pues a preparar lugar, dijo, ¿verdad? Para que donde Él esté, nosotros estemos. Y nosotros ya estamos con Dios, y eso significa, mire, salvación es estar con Dios. Y como estamos con Dios, nosotros no tenemos la mirada en lo terrenal. Amén. Puesto los ojos, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos la mirada en lo eterno y por eso podemos vivir para Dios. Las demás cosas Él las puede añadir, y claro que las añade a sus hijos, pero le llama cosas porque para usted las cosas no son más importantes que Dios. Lo que Dios le añade va a ser siempre para el propósito. Amén. Amén. ¿Amén o no amén? Mire qué tremendo. Sigamos acá. Y sobre todo, quiero recordarles que, miren esto, y sobre todo dicen, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Qué es lo que de qué se van a reír? ¿De qué se van a burlar? Del Evangelio. Van a rechazar esta verdad. Van a minimizar el sacrificio del Cristo. Lo van a rechazar y lo están haciendo, ¿o no? La gente ve liviano el mensaje cuando se les predica a Jesús como el Cristo. La gente lo ve, yo le digo, y miren esto, a veces me dicen, ay, pero se van a ofender los pastores. Yo estoy hablando a los que no han creído que Jesús es el Cristo, y a los que han creído para que sigan afirmándose, y a los que no han creído, Dios les está dando la oportunidad de que se arrepientan, vuélvanse a las sendas antiguas, vuélvanse a Dios, vuélvanse al Evangelio. Y el Evangelio no es un concepto, no es una doctrina, es la persona de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Y si yo saco esa verdad de los 66 libros, ¿con qué me quedo? Con nada, porque el propósito de las Escrituras es dar testimonio de la revelación de Jesús el Cristo. Y aquel que recibe esa gracia, que Dios le revele a Jesús como el Cristo, pasa a ser oveja de Dios. Dice que su oveja va a oír su voz, y ¿qué va a hacer? Le va a seguir. ¿Qué significa seguirle? ¿Qué significa seguirle? Es hacer la voluntad de Él.
va a vivir para Él, va a expresar la vida, porque ya no está muerto en sus delitos y pecados, ya no es un transgresor, amén, porque Dios lo ha puesto en lugares celestiales, como dice, juntamente con el Cristo, y eso significa que esta iglesia es gloriosa y que esta iglesia tiene la mirada en lo eterno, amén, y la iglesia no son denominaciones, son personas que reciben la gracia de Dios por revelación de Dios. Que Dios te haya revelado a Jesús como el Cristo, eso es lo más grande. Ni se compara con ganarse la lotería. Es más grande porque te ha revelado a Dios. Amén. Y miren, las personas sí están hablando. Yo escuchaba y decían, vamos a ir, vamos a llevar el evangelio. Hermanos, si llevamos el evangelio, una no es obra de nosotros, es obra de Él en nosotros. Pero ¿qué evangelio llevamos? ¿Qué buenas noticias llevamos? ¿Cómo expresamos esa vida? ¿Qué es lo que estamos llevando? Hay que hacer discípulos, dice la gente, pero si rechazan la revelación del Cristo, entonces ¿qué van a hacer? Adoctrinar a la gente. Porque los discípulos surgen a través de la predicación del evangelio, y surgen porque Dios les revela quién es Él, y surgen no porque yo diga este es el discípulo, este no es discípulo, ¿verdad? Surge porque es la gracia de Dios, y esto usted no necesita. No sé si vieron en el libro de Hechos aquel día, el viernes, se fijaron que los que se agregaban, ¿qué hacían? Se iban a la playa, se iban al mall, se agregaban y hacían equipo para llevar el evangelio. Y eso decía que, oiga, se ponían más al mensaje, querían escuchar más de Dios. Pero no era porque Pablo se los imponía, era porque este era oveja de Dios, este tenía y oía la voz de Dios y quería obedecer esa voz. Y por eso se exponía. ¿Para qué? Para seguir escuchando esta verdad, y que esta verdad sea una necesidad en nuestra vida todos los días. Yo admiro, de verdad, hermanos, yo no estoy tirándole a nadie, pero cuando yo veo las personas que lo ven así, ay, no voy a ir, fíjese. ¿Y por qué va a llover? Entonces va a venir el huracán, porque lo lleva el huracán. Hermanos, no hay nada más grande que oír la voz de Dios, ¿o no? ¿Cree que hay algo más importante? Tu familia es más importante que la voz de Dios. Hermanos, la voz de Dios es Cristo, y eso es lo único que necesitas. Créanme que es el único que te va a sostener en cualquier circunstancia que te encuentres, y eso no te va a impedir vivir para Él, porque es obra de Él, y esa vida está ahí. Esa vida está ahí. La persona que me entrevistó de verdad decía, de verdad me dice, lo que yo le veo a usted y no lo creo. El pequeño documental que están haciendo, no lo pedí, me buscaron porque el doctor le dijo, quiero que vayan y le entrevisten. Gloria al Señor, gloria al Cristo. ¿Pero por qué? Porque la vida se expresa, la vida del Hijo se expresa. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y lo que hay en mí es suficiente, porque lo trasciende todo. Y ese es Cristo. Y por eso aquel que no ha creído está preocupado por todo lo de este mundo. Se preocupa porque no tiene salud, se preocupa porque no le ama. Está como aquella canción, nadie me quiere, todos me odian. ¿Y qué le importa? Importa que Dios le ame. Mira dónde está sentado. ¿Quién cree que lo tiene sentadito aquí? O sentadita acá. Él, porque no es casualidad que usted venga, es Dios. Amén. Atrayéndolo con su brazo, ahí se puede decir, de amor y de misericordia, para recordarle que usted y yo somos transgresores y que necesitamos de Cristo. Amén. Amén. Que éramos culpables, pero que Él ya nos sacó de esa condición para que vivamos. Dice, estamos en esa libertad de Cristo. Amén. Somos libres, como es aquella canción, libres para correr, para la evangelización del mundo, libres para cantar, para adorarle en todo momento, para danzar en todo momento, pues mira, a bailar allá, ¿verdad? No, a danzar en todo momento, no importa la circunstancia. Hermanos, leas el libro de Hechos, Pablo en la cárcel, y usted cree que Pablo lo llevaban a la cárcel porque andaba robando de la gallina, por predicar. ¿Cómo cree que lo han de haber visto los religiosos? Ahí no es solo en la cárcel pasa. Ese sí es un gran pecador. Dios lo llevaba con propósito a ese lugar. ¿Y qué hacía él? Se ponía a renegar. Hermanos, pido oración porque no sé cuántos años me va a dar aquí el César, ¿verdad? Estaba más preocupado por lo que estaban afuera que él que estaba adentro. Seguía haciendo la voluntad de Dios. Le preocupaba que los que estaban
que estaban allá afuera no siguieran haciendo lo que Dios los había mandado a hacer. Y él seguía adorando. ¿Y qué dice? Que Silas y él, ¿verdad? Estaban con unos cepos, no con los sapos, ¿verdad? Yo le dije a mi esposo hace poco que venía aquí por el zapote, por el ex cuartel, mirale, yo no sé para qué han puesto los sapos, y me dijo, para las ranas, me dijo. Me dijo, le dije yo, no, para la rana, más que venía con dolor en el brazo, me dijo, cuando llegue, dije, le voy a dar, ¿verdad? Dios tiene su propósito y su propósito es su Hijo, y en Él hay propósitos eternos en nosotros, amén. Entonces dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Qué dice? Van a vivir para sí, no van a querer vivir para Dios, y por eso se van a burlar. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Mire, claramente el Señor nos habla. Se van a mofar de la cruz y que la van a minimizar, y así rechazarán la buena noticia de Dios acerca de su Hijo Jesús el Cristo, que los puede redimir. Desde los púlpitos se ha minimizado eso, se mofan, ¿o no? Ahí están los locos que dicen que Jesús es el Cristo. Y sabe que me enorgullece cuando dijeron aquellos, ¿y quiénes son estos que trastornan las naciones? ¿Cómo estaban trastornando las naciones los discípulos? Dando testimonio que Jesús era el Cristo. Amén. Y nuestra fe, hermano, no está fundamentada en las cosas de este mundo. La fe está fundamentada en el autor de eterna salvación, porque él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién es el que se había perdido? No era Dios, es el hombre. Por eso él viene y busca al hombre a través de su Hijo. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo vengo a dar salvación. Yo no vengo a darle salud, dinero y amor. Es que todo lo concedo en mi Hijo, amén. Que es suficiente el amor de Dios, hermanos. Aunque todos te fallen, aunque todos te digan, ay, yo te amo, ¿verdad? A saber si te dicen eso cuando estés en el hospital. No todos aman, ¿verdad? El único que ama es Dios, a través de su Hijo. Y ese amor se expresa, y créame que se siente que Cristo está presente, ¿verdad? En todas circunstancias. Yo sí lo siento en la cama de un hospital, en los momentos de tortura, yo lo siento, fíjese. Y eso me hace que el dolor se minimice comparado a la gracia que Dios me ha revelado y que me ha permitido abrazar, porque Él es quien sostiene ese pacto, amén, en nosotros. Yo digo, se minimiza el dolor, se minimiza todas esas circunstancias comparado a lo que Dios ya me concedió en el Hijo, amén. Entonces Él dice, ustedes lo tienen todo en mi Hijo. Ustedes tienen salvación, tienen bendiciones en Él, y las bendiciones no son terrenales. En Efesios está, creo que en Efesios 6, ¿verdad? O Efesios 3, pero en Efesios está, ahí, ¿verdad? Y usted, en Efesios 1, ahí están todas las bendiciones que Dios habla, son espirituales. Las cosas que Él añade son para que nosotros sigamos cumpliendo el pacto de su segundo retorno, amén. Siempre en el propósito de Dios, porque nosotros no tenemos la mirada en las cosas. El religioso, sí, el religioso se congrega ¿para qué? No por el reino, sino por una fe, como dicen, errónea, ¿verdad? Una fe en las cosas de este mundo, pero en todo lo perecedero, pero no en el eterno. Así se congrega el religioso. Quiere salud, quiere dinero, quiere amor. No, en Cristo se nos concede todo el amor de Dios, y es suficiente. No se compara el amor de los seres humanos, amén. No se compara. El ser humano ama si lo aman o no, pero Dios nos amó primero, no porque nosotros seamos merecedores de su amor, no merecíamos su amor, pero Él nos amó primero. Él nos amó primero, téngalo claro. Por eso es que, miren, no somos nosotros que buscamos a Dios, Él quien nos buscó a través de su Hijo. Y ese es el evangelio, esa es la buena noticia, ¿ves? Usted no podía buscar a Dios, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso significa, muertos, ¿qué significa? Divididos de Dios, incrédulos, ajenos, sin rumbo, sin Dios. Así vivíamos, ¿o no? Vivíamos para nuestro sueño. Si yo creía que hasta piloto iba a ser, ¿verdad? Y el Señor me bajó del avión y me hizo que aterrizara para la evangelización del mundo. Amén. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Ya no ando en las nubes más altas, ¿verdad? Me bajó de un solo. No a predicar te mandado. Amén, le digo, ahí voy, ¿verdad?
Ay, vas a ir al hospital. Amén, ahí voy, le dije, ¿verdad? Cuando me dicen, usted es un ángel de Dios aquí en el lugar, yo a él le digo, un ángel todo macheteado y todo dolorido, cuando vengo le digo, amén. Pero todo es para gloria y honra del Señor, amén. Porque en mí hay un propósito, y ese propósito se dijo en mí, amén. Tengo propósitos eternos, hermano. No me asusten, está lloviendo, amén. Y dice, entonces lo que nos está hablando es que en el 4, dirán, ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? Cualquier parecido es pura coincidencia. Y eso estaba hablando que en estos tiempos iba a pasar. ¿O no hay gente que te burla? ¿Desde cuándo viene diciendo que Cristo viene, que Cristo viene? Ay, que viene un huracán. En el huracán viene, ¿verdad? Que viene en el terremoto viene. No, hay una señal, hermano, que debemos de tener nosotros la mirada. Una es en el Cristo, pero es la evangelización del mundo. Mateo 24:14 y Marcos 13:10. Esa es la señal y la evangelización mundial está sucediendo. No porque sea mi obra, es porque es la obra de Dios conmigo, en mí. ¿Cómo se dice? Él en mí. Amén. Es su obra, en nosotros y con nosotros. Amén. Entonces está sucediendo, no porque yo pueda, es porque Él lo hace a través de nosotros. Y es un gran privilegio que nos haya hecho partícipe de esta gran obra. Yo no sé si eso a usted no le da gozo. Si usted ni hablar puede, ni yo. Y de repente va la gente, uno lo ve llorando y dice, ¿qué le dice? Le pegué. No, dice, le doy gracias a Dios porque había cosas que no las había entendido. Y de verdad usted es un ángel. Y yo digo, no me veo las alas, digo yo, pero bueno, ¿verdad? Le llevo la noticia, eso es suficiente. De ángel no tengo mucho, le digo yo, ¿verdad? Pero sí le llevo esa buena noticia. Amén. Y miren qué sigue diciendo. Dirán qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver. Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Lo que estas personas, ¿saben que saben? Muchos se burlarán del retorno del Mesías, ya que ellos rechazan el Evangelio y por ende no están esperando al Mesías. Amén. Las religiones del mundo no están esperando al Mesías, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no están viviendo para hacer la voluntad de Dios, están viviendo para sí mismos. Se congregan a pedirse culto a ellos, a pedirle todo lo que perece, pero no lo eterno, porque nadie puede, mire, nadie puede anhelar lo que no ama, amén, y nadie puede dar lo que no tiene, pero aquellos, por eso dice, por gracia recibiste y por gracia dan. Y así hay muchos ministros que se han bajado a las ovejas, ¿verdad? o a los cabezistas, las tranquilas. Pero ahí está hablando el Evangelio, no es de billetes. Que viene y dice, va, su mejor expresión de adoración, hermana. Así como usted ama, así tiene que ser su expresión de amor. ¿De cuánto será el cheque? Y ahí se van de bolsa, mira señora. Y aquí de la caja fuerte se sacan $1,000. Porque es una expresión de amor. A Dios no se compra con dinero, ¿no? Y nadie puede comprar a Dios. Él dice que Él se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Como ofrenda perfecta para terminar con el pecado de una vez y para siempre, para que nosotros tuviésemos acceso al trono de la gracia. Yo le digo porque yo quiero hoteles. Y ojalá mejor lo echaran preso a esa gente. Porque esa es extorsión. ¿O no? ¿Cómo va a creer que su mejor expresión de adoración saque ese chequecito de $1,000? Así usted le va a mostrar al Señor cuánto le ama. No, Él me va a mostrar a través del Evangelio cuánto me ama, porque yo soy transgresor. Amén. Dios es Dios, hermano. Dios no necesita nada de nosotros. ¿Usted cree que necesita algo de nosotros, Dios? Hoy se va a poner triste el Señor, porque usted no vino y no le quiso adorar. ¿Anda poniendo triste? Triste póngase usted que no quiso adorarle, ¿verdad? Él sigue siendo Dios, Él no se ha movido de su trono, amén. ¿Usted cree que Dios lo necesita? Hermanos, es así, para que suena grosero, pero ese es el Evangelio, amén. Ay de mí, dijo Pablo, si no predico este Evangelio, me es impuesta necesidad. No estaba hablando nada más de, ay, de dolor, no estaba diciendo, una necesidad en mí de predicar este mensaje, porque mi necesidad, oiga esto, siempre va a ser Él. Porque es el único que sació todo en mí. Y esa vida está en mí. Y lo expreso porque es la vida en mí. Amén.
es cargoso. Hermano, los ángeles están aplaudiendo. Porque hoy usted puede ganar almas, hermano. Y el Señor está comprometido con ustedes sanándolos. A mí así me han dicho. Y le digo yo, Dios no tiene. Dios está comprometido con su Hijo. Y en su Hijo nosotros hemos tenido compromiso con Él. Amén. Pero Dios no me debe nada a mí. Dios no me debe nada. Tal vez usted, ¿verdad? Nosotros le debemos todo. Amén. De verdad, hermano, Dios no nos debe nada. No deje que Satanás le meta locuras en la mente. Él no le debe nada a usted y a mí, porque Él nos dio todo. Nosotros le debemos todo. Y Él está demandando lo que ya nos concedió. ¿Y qué nos concedió? Salvación. Amén. Redención, vida eterna. ¿En quién? En el Hijo. Ahora dice que han recibido esa gracia. Exprésela. Eso es lo que demanda Él. Amén. Pero que no le ocurra estar demandando. Te he servido, Señor. De pie tropiezo servimos a veces. Amén o no amén. Que el Señor lo ha hecho partícipe de ese servicio. ¿Por qué hace misericordia? No, por Dios, ya. Vamos a poner la hermana Pati de la Pechula, ¿va? Semejante pecadora. Dios usó el evangelio y menospreció este mundo para avergonzar a los más sabios. Y hablaba de aquel pueblo que no estaba incluido en el pacto, pero Dios lo incluyó en el pacto, ya que su pueblo desechó el pacto. Y yo ahí estaba incluida. Yo no era pueblo de Dios, amén. Pero Él me hizo pueblo de Dios para avergonzar a aquellos que creen y se jactan de tener un conocimiento de Dios, pero el Señor les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No creen que yo soy el Cristo. Pero estos han creído, estos han recibido la gracia, estos se les ha revelado que Jesús es el Cristo, y estos hacen mi obra porque son mis ovejas. Amén. Entonces aquí está diciendo, mirán qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver desde tiempos antes de nuestro antepasado. El mundo sigue igual que al principio de la creación. Entonces vemos en el 5, dice: deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenar con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Oiga lo que está diciendo. Lo que está hablando es que Dios confirmó su palabra a través de su Hijo, porque dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Pero el hombre, ¿qué hizo? Lo desechó. Y ahí vino todo el problema del hombre, hermano. Si el hombre no tenía ningún problema, ¿cuántos saben que Adán y Eva no tenían ningún problema? ¿Lo saben o lo creen? Yo creo que Adán y Eva, cuando fueron creados, mientras ellos creyeron la palabra, no tenían problema. Amén. ¿O no amén? Pero ellos desecharon el pacto. ¿Y qué le vinieron? Consecuencias eternas. Hasta hoy estamos pagando esas consecuencias. Amén. El dolor, la muerte, la enfermedad, el problema de los hijos. Con dolor vas a parir tus hijos, van a venir separados de Dios y te van a causar dolor. Y usted que quiere hijos, ¿verdad? El problema del matrimonio. Dice: por cuando tú te quisiste enseñorear de Él, ahora Él se va a enseñorear de ti. Él te va a mandar. ¿Y cómo lo comprobamos? Él le puso nombre a Eva. El Señor le había puesto varón y varona, ¿verdad? Adán a los dos. Ahí bíblicamente Adán a los dos. Pero vino Adán como pecado, se enseñoreó de la señora, ¿verdad? Tu mujer le voy a llamar Eva, ¿verdad? Que le puso nombre a Eva ya fue nombre. Ahí está el problema del matrimonio. Amén. Por eso cuando oiga locos predicar y decir 7 pasos para tener una familia de éxito, salga huyendo, dígale: el único paso que debe dar la familia es creer que Jesús es el Cristo, para ser exitosos en lo espiritual, aunque en esta vida le falte todo lo efímero, pero que tenga lo eterno. Amén. Hermanos, pongan atención aquí, por favor. ¿Le quieren bien? Entonces, deliberadamente, pero eso bien tremendo, que deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenar con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodea con agua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que deliberadamente olvidan? Que ellos lo saben, pero lo rechazan y lo hacen deliberadamente. Hermano, y como que ahorita
Pongo este ejemplo, estamos dando testimonio de Cristo y usted ya sabe, pero usted rechaza. Y rechaza esta buena noticia. Porque usted, ¿qué le dice a la gente? Mire, si algún hijo de Satanás o hija de Satanás te dice, no hombre, miren, yo le digo porque a mí me ha pasado, es que la verdad no es fácil. Y le dicen así, ¿verdad? Es que ese es un compromiso, ¿verdad? Yo no quiero compromiso todavía con Dios. Y no es que puede estirar la pata hoy en la noche, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Es que yo no creo porque no quiero vivir para Dios. ¿Y qué le dicen? Eso no es un juego. Y claro que no estoy diciendo que usted viene a jugar, sino que estoy diciendo de que muchas personas ponen esa excusa para no buscar al único que los puede poner en una relación correcta con Dios. Y el que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? Él la va a perfeccionar, no nosotros. Usted no puede hacer nada, ni yo. Si quien está haciendo esa obra es Él. ¿Para qué? Para el avance de la gloria de Él. Ay, si usted y yo, ¿verdad? Yo cuando me le digo, hay que cumplir, y le digo yo, ¿y qué va a cumplir usted? Si quien hace esa obra es Él, hermano. Si ni venir, ¿verdad que le cuesta? ¿O no? ¿Quién cree que le pone el deseo? Entonces, ¿verdad que no es José que vino? Es el que la trajo. ¿Amén? O lo trajo. ¿Amén? Entonces no diga, ay, yo fui, no me llevó. Ay, me llevó el Señor, ¿verdad? Mira, yo fui. No, a mí usted no quería. Yo sé que todo es obra de Él. ¿Amén? Entonces dice, luego usó las aguas para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. ¿Por qué? Porque el hombre desechó la palabra. Y esa fue la ruina del hombre, haber desechado la palabra de Dios, haber desechado el pacto, haber desechado el verbo. ¿Y qué le trajo? Consecuencias eternas. El hombre quedó bajo la potestad de Satanás. El pecado, la incredulidad del hombre se enseñoreó de él. Y por ende, el hombre estaba separado de Dios, ya no estaba en la fuente que le daba vida. Ahora el hombre necesitaba vida porque la había perdido. Amén. Y de eso está hablando. Luego usó el agua, dice, para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Pero está hablando de las consecuencias que trajo el pecado. Amén. De haber desechado la palabra de Dios. Y dice en el 7. Entonces dice después. Y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive. Oiga, ¿quiénes van a ser destruidos? La gente que vive. Ay, hermano. El problema es que no sabemos el día y la hora. Y la gente todavía le dice, esperen un ratito, Señor. El otro año. El otro año viene esta noche. Eso es debido a muerte. Por eso es que no podemos presentar el evangelio tan liviano. El evangelio te va a mostrar tu condición espiritual y te va a dar la respuesta en Cristo. Te va a decir que sos pecador, que estás dividido de Él, pero que necesitas al Redentor, al que da vida, para tener esa comunión con el Padre y vivir una vida plena en Cristo para la alabanza de Él. Pecador, ven a Cristo, dice, ¿verdad? Pero es urgente, porque hay consecuencias eternas si no vienes. Por eso yo no le puedo decir a la gente, Dios le ama, y está ya con los brazos abiertos, llenos de amor y misericordia. Claro, Dios ama, por eso nos ha dado a su Hijo. Claro, si tiene misericordia en el Hijo. Los brazos, el acceso a la redención del hombre está en el Cristo. Pero Él no está esperando, sino que también es eso, no se me vaya a entender. Sí está esperando que el hombre se arrepienta. Pero cuando yo le lo pongo así, que cree que es la gente porque me sigue esperando, ¿verdad? Porque no ven la urgencia de encontrarse con Dios. No ven la urgencia de ser sacado de esa condición espiritual del gobierno de Satanás, del pecado y de esa condición de muerte en que se encuentra. Entonces tú estás diciendo, pues como Él me ama, que me siga amando y que me siga esperando. Y claro, aquí dice que no quiere que ninguno de nosotros perezca, pero habla de los hijos, sino que todos sus hijos procedan al arrepentimiento, que vivan para hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor, el pecador, sí le da la oportunidad todos los días. Por eso el evangelio es una necesidad de todos los días. Amén. Entonces no puedo presentarlo así, ¿verdad?
Dios le sigue amando, ¿verdad? Porque me sigue amando, me van a ir los patanes, ¿verdad? Hay que me siga esperando, porque no lo veo con urgencia. Y él dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Y usted cree que el ladrón le va a ir a robar la gallina que tiene en el árbol, le va a avisar? Mañana llego, hermana Rosario, ¿no? Y la hermana Rosario sabe que van a llegar por la gallina, la va a responder, ¿verdad? Pero como no sabe, ¿verdad? Ella mejor ya la tienen ya preparada. Amén. Sí, hermano, es una realidad, es una necesidad del mensaje, ¿eh? Entonces sigue diciendo, y por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Miren esto, hermano, es que dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. El hombre fue creado para la alabanza de su gloria, pero el hombre desechó la palabra, desechó el pacto, desechó a Dios, y vino todo el problema del ser humano. Amén. Entonces mire qué es lo que le depara al hombre. Y por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Hasta todo, dice que la tierra fue trastocada con la maldad del hombre. Amén. Y mire esto, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Y la gente cree que está bien sin Dios, ¿verdad? Ay, mañana, mire, mi esposa, yo lo admiro porque él a Raimundo y medio mundo le anda hablando del evangelio, ¿verdad? Y no es que nosotros no lo hagamos, pero él tiene eso, donde quiera que va, él, a mi amigo le predica que está bien. Yo no estoy diciendo que no lo hago, pero él la multiforma de gracia, ¿verdad? Ajá, pero hay gente que hasta ríe cuando le está predicando. Porque no creen que es urgencia. Ellos creen que urgencia ir a parar al hospital con la chikungunya o con ese volado que andan de los mosquitos, ¿verdad? Con el dengue, para ellos es urgencia que el médico los sane del dengue. Pero no creen que su problema espiritual es urgente que se resuelva. Y solo se puede resolver a través de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Y miren esto, en el 7 íbamos, en el 8. Sin embargo, queridos amigos, oigan lo que dice, ¿a quiénes habla el Señor? ¿A quién le está hablando el Señor? Miren, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como... ¿Quién cree que está hablando el Señor ahí? Él está diciendo, miren, yo puedo venir en cualquier momento. El tiempo de ustedes no es el mío. Amén. Yo puedo venir en cualquier momento. ¿Y qué es lo que le está hablando a su iglesia? Que su iglesia esté preparada. Amén. Que su iglesia esté como dice, vigilante. Y cuando habla de vigilar, hermano, no habla de irse a desvelar. Habla de vigilar, de ver si en verdad estamos en la fe de Cristo y si estamos dando el testimonio de la verdad de Dios, de esa bendición que Dios nos ha dado, que es su Hijo, autor de eterna salvación. Eso es estar vigilante. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el propósito de Dios en nosotros a través de su Hijo. Y vemos que la evangelización mundial es eminente. ¿Por qué? Es eminente, ¿sabe por qué? Porque es la obra de Él en su iglesia. Y le ha dado respuesta a su iglesia. Entonces, vamos a ver el retorno del Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso le dice, miren, esa es la iglesia ataviada, hermano. La que está haciendo la voluntad de Dios no es la que anda vestida de largo. Yo me pongo este vestido de largo porque ahora me dieron ganas de ponerme de largo, ¿verdad? No porque me crea más santa que usted. No, eso es mentira. La vestimenta tiene un dicho no ser santo, ¿verdad? Amén. Porque el problema no es de vestimenta. No estoy hablando que vengamos como locos, ¿verdad? El problema es espiritual. Si el problema hubiese sido de vestimenta, hubiera sido de índole físico, entonces se resuelve de la manera. No necesitamos que el Mesías viniera, pues no hubiésemos puesto un gran faldón y actúo, ¿verdad? Estamos con Dios, ¿verdad? Pero el problema es espiritual y se debe resolver solo a través del Cristo. Amén. Entonces vemos que sigue diciendo acá en el 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no pueden olvidar. O sea, aquellos que son amigos, que ya no son enemigos de Dios, eso no van a olvidar. ¿Qué es lo que no deben olvidar? Para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años son como un día. Eso que quiere decir, no olvidan que yo voy a volver. Y por eso viven para el retorno del Mesías Cristo de Dios. Viven para la evangelización del mundo. Viven y preparan, como dicen, el camino, ¿verdad?
¿Se recuerdan esa alabanza que dice, preparamos el camino, Cristo vendrá? ¿Y cómo se prepara? A través del testimonio que el Espíritu Santo está dando en nosotros y con nosotros en las naciones. Amén. De esa manera estamos ataviados y estamos, como dice, vigilantes. Amén. Y de esa manera se está cumpliendo el pacto de su segundo retorno. Amén. Pero el día y la hora no lo sabemos. Si alguien le dice la hora y el día, me viene a avisar. Porque usted no le quiere una patada, yo la doy. ¿Verdad? Ahí me avisa. Amén. Y diga, le dice a la hermana Pati que vaya en el nombre del Señor. ¿Verdad? Que le va a regalar una patada. ¿Verdad? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Solo Dios. Amén. Pero la evangelización mundial está sucediendo. Aunque no sabemos qué día Él va a venir. Nosotros esperamos que venga en nuestros días. Amén. Mire qué dice. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿Y quién es la promesa? El Cristo. Como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, a nosotros, sus discípulos. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Sabe qué está diciendo? Ustedes tienen un compromiso conmigo, ¿verdad? Y ese compromiso lo hizo a través de su Hijo. Ustedes no tienen excusa. No hay excusa que valga delante de Dios de poder nosotros decir que no podemos hacer su voluntad. Porque el querer de hacer su voluntad está en Él. Amén. Quien hace ese querer de hacer es su Hijo en nosotros. Amén. Entonces está diciendo, miren, el paciente para con nosotros, ¿verdad? Primeramente con ustedes. Que ustedes corran con la evangelización del mundo. Que el avance de la evangelización mundial es evidente, ¿verdad? Es evidente. Amén. Porque la está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia. Amén. En nosotros que somos iglesia y con nosotros que somos iglesia. Amén. Amén. Miren que sigue diciendo después, en el 19. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. O sea, lo que está diciendo, que nosotros como hijos de Dios, si en verdad hemos creído, debemos de seguir dando respuesta. Amén. Porque de esa manera, ¿qué va a suceder? La evangelización del mundo. Van a surgir los verdaderos discípulos. No los vamos a adoctrinar, porque hay adoctrinamiento cuando no se tiene la revelación del Cristo. Usted le puede enseñar a hablar una lora, ¿o no? Y sabe que usted le puede enseñar a comportarse a una lora, ¿o no? Pero eso se llama adoctrinamiento. Amén. Pero cuando se revela el Cristo, eso no necesita, no sé si me voy a entender, es una necesidad. Y los discípulos que dicen, sus ovejas oyen su voz, ¿y qué hacen? Y obedecen. Y tienen esa necesidad de estar, ¿qué? Escuchando al pastor de pastores que lo guíe. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Él. Así surgen los discípulos, a través de la predicación del Evangelio. Así surge la buena tierra, ¿verdad? Como cuando usted llega a tierra le toca el cuello. Nos está hablando que la buena tierra es aquella que oye la palabra y da los frutos que Dios espera. Amén. Y aunque la semilla dice que va a ser sembrada en diferentes tipos de tierra, pero solo la buena tierra es la que va a dar los frutos correctos. Ahí hay entre pedregales, entre espinos, pero esa no va a permanecer. Esa solo va a ser por un día, ¿va? Se va a emocionar, pero después se va a cumplir. ¿Amén? Entonces sigamos en el 10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. ¿Se acuerdan lo que les dije? Como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida ¿a qué? A juicio. ¿A causa de qué? A causa de qué? Del hombre que vive sin Dios. Amén. Porque los que están con Dios provocan el retorno del Mesías. Entonces está diciendo, miren, si la gente no nos viera con los ojos carnales, creo que al vernos deberían de temer. Cuando les damos el testimonio de Cristo, ellos deberían de verdad temblar, porque si lo rechazan, tienen olor a muerte, siguen con el olor a muerte, pero si reciben esa gracia que Dios revela en su Hijo, entonces reciben la vida de Dios. Amén. ¿Y qué dice? Que la ira de Dios ya no va a venir sobre ellos. Él los va a preservar. Amén. Él los va a guardar ¿en quién? En el Hijo. Entonces yo digo, si supieran cuando nos ven
Esta gente que todos los ven la carne y dicen, nada, esa vieja loca, ¿verdad? Ahí te vas a recordar de mí, loca, ¿verdad? Hermanos, miren, hermanos, eso es debido a muerte. El evangelio es urgente que se predique, ¿vale? Porque hay una condición espiritual en el hombre. Y el hombre va a morir, no solo está muerto espiritualmente, va a morir físicamente y ya no va a tener oportunidad de escuchar este mensaje, amén. Cuando ya esté delante del Señor, y si no predica el evangelio va a ser demasiado tarde. Por eso es que nosotros como ministros de Dios no podemos estar entreteniendo a la gente, estar con activismo, ¿verdad? Vamos a vestir a la Alejandra, le vamos a poner un tomate, ¿verdad? Y la vamos a disfrazar de payaso, ¿verdad? Para que así venga la gente. Cuando la vean con él, no hablan y corriendo la vez. No, hermanos. Solo pueden venir a través del testimonio de Cristo. Lo que vamos a traer es su carne y se van a volver seguidores de nosotros. Estamos dando un ejemplo, hermano. Amén. Vamos a estar imaginando la Alejandra. Es que es verdad, ¿verdad? Que si antes nosotros hacíamos eso y se llenaban, ¿verdad? Y reía la gente, pero lo que no permanecía bien. Y eso me enojaba, hasta me cayó el pelo, ¿verdad? Pero porque yo estaba haciendo lo que es mi esfuerzo. Creía que era obra de nosotros, cuando esa es obra de Dios a través de su Hijo, de su Espíritu Santo que da testimonio en nosotros y con nosotros. ¿Qué quiero decir? Que el hombre lo que necesita escuchar es el Evangelio. Y el Evangelio es la persona de Cristo que puede redimir a ese hombre pecador. Amén. Entonces no necesito andarme, hermanos, colaboremos porque vamos a poner luces LED, ¿verdad? Y vamos a hacer una cristoteca, ¿verdad? Capaz nos mata a los músicos como hoy que tenemos la revelación, ¿verdad? Me hago a arranquenme esto de acá. No se trata de shock, hermano, se trata de que Dios sigue teniendo misericordia y nos revele a Jesucristo. Y nos sigue revelando a Jesucristo. Amén. Entonces mire que sigue diciendo acá. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que en ella hay quedará sometida a juicio. Amén. Y eso es por causa de aquel hombre que está sin Dios. Amén. Que no quiere venir a Dios. No porque Dios no lo busque, es porque lo rechaza. Amén. Y la gente cree que nos rechaza a nosotros. Pero no es a nosotros que nos rechazan, es a Dios. Porque yo no he llegado a socializar con la gente, he llegado a dar testimonio del Evangelio. Amén. Mire, pero nosotros esperamos con entusiasmo, en el 12, ¿verdad? 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Sabe qué es tener una, mire, ¿sabe qué es vivir una vida santa? Ya ustedes ya imaginaron, mañana ya no te pongas pantalones, ya vas a poner falda. Y ya no me vuelvo a pintar el pelo. Hermano, vida santa significa apartados para Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Y cómo le damos alabanza de su gloria? Dando testimonio de Cristo. De eso está hablando, miren, no está hablando, y no estoy diciendo, hermanos, que venga como locos. Ustedes, miren, hermanos, no se trata. No se trata de vestimenta, y no estoy yo promoviendo para que usted venga nada más en bikini, ¿verdad? No, estoy hablando de que está hablando de la revelación de Cristo, de que el único que puede redimir al hombre es Cristo. Amén. Porque mire lo que dice acá. Espere, que ya se perdió. No, miren, de lo único que me acaba de perder. 11, ¿verdad? Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Si Él nos ha apartado, dice, para Él, ¿cómo no vivir para Él? Eso está diciendo. Eso está hablando. Si Él ya hizo esa obra en nosotros, ¿cómo no expresarlo a Él? Pues vivir en obediencia a Él. Eso está hablando. Amén. Eso está hablando, hermano. Lo demás, Él lo hace. Amén. Todo lo hace Él. Amén. Entonces, a esperar sin eso. Esperar con ansia el día de Dios y apresurar que éste llegue. ¿Cómo apresuramos que éste llegue, este día del Señor? Testificando que Jesús es el Cristo. Donde Dios nos tenga, donde Dios nos ponga. Amén. Si es que las naciones, vamos a las naciones, es simultáneo, ¿verdad? En Judea dijo, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Sí dijo. Judea, Jerusalén, Judea, es así mismo. Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, habla del testimonio de Cristo, hermano. No está hablando, hermano, de otra cosa. Pero cuando no se tiene esta revelación, uno puede jactar, pero yo la tengo, ¿verdad? Claro, Dios por gracia y misericordia, que para muchos quizás Dios no le ha dado, ¿verdad? Pero a mí Dios me ha dado por gracia y misericordia esta revelación en su Hijo. Por eso dice, esperar con ansia el día de Dios y aperturar que éste llegue. En aquel día, él prenderá, miren esto, en aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. ¿Quién? ¿Quién trae ese juicio? ¿Quién trae esa destrucción? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el hombre sin Dios y ha dado la espalda a Dios, ha transgredido su ley. Amén. Entonces, no es que Dios sea malo, como un hermano que alguien le dijo, el Dios malo, Dios no es malo, el malo es usted, ¿verdad? Y somos nosotros, ¿no? Y dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. ¿A quién esperamos? A que Dios llene este mundo con la justicia de Dios. Por eso vivimos para la evangelización del mundo. Amén. La obra de Dios en nosotros. Y miren, porque nosotros nos depara un futuro glorioso. Amén. Por lo cual, queridos amigos, ¿por qué somos amigos? Ya no estamos enemistados por Dios, ya no somos enemigos de Dios. ¿A quién les habla? A los hijos de Dios. ¿A quién le habla? A usted y a mí, hermano. Y dice, por lo cual, queridos amigos, mientras esperen que estas cosas ocurran. Ah, hermana, pero que aquí estaba hablando Pedro. Pues sí, pero estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba hablando. Amigos, ¿por qué? Porque habían sido reconciliados con Dios a través del testimonio de Cristo. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea, miren esto, para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. ¿Qué es una vida pacífica? Es llevar la paz de Dios, porque el hombre está enemistado con Dios. Que lleven una vida pacífica. No, en cuanto te sea posible estar en paz con todos, porque no todos van a recibir esta gracia. Solo los que reciban esta gracia van a estar en paz con Dios, van a estar reconciliados con Dios, y en esa gracia nos van a ver como amigos, como el apóstol Pedro está hablando aquí a los demás amigos. ¿Por qué? Porque ya no son enemigos de Dios. Amén. Han venido y están unidos a Cristo, han venido a Cristo y están unidos a Dios a través de Cristo. Amén. Y llevan una vida pacífica porque están llevando esa paz a todas las naciones. Amén. De esa paz está hablando, ¿no? Mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da. Está hablando de la paz que trae la reconciliación entre Dios y los hombres a través de Cristo. Amén. De esa paz está hablando acá. Amén. Y sigue diciendo acá, en el 15, ¿verdad? Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Miren, sí, no es paciente el Señor, pero no lo presente como le dije, ¿verdad? No, porque ya me han dicho, mira, porque me viven esperando. Dígale, mire, pecador, ven a Cristo, que te espera, redención, que es una nueva que es verdad. Pero miren, recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva, pero solo va a ser salva a través de la predicación del Evangelio, a través que ellos reciban la revelación de Jesús el Cristo, esa gracia que Dios nos ha revelado a nosotros. Y lo que hemos dado por gracia damos. ¿Y qué es lo que recibió de gracia usted? La salvación. Y como ahora está en esa bendición, está bendiciendo a otros, ¿verdad? Amén. Eso es lo que hemos recibido de gracia, hermano, y ahora lo damos. Por eso el Evangelio no es negociable ni tampoco es para lucrarse, ¿verdad? Como que yo les dijera, voy a predicar y me tienen que levantar una ofrenda de unos $3,000 para ir a predicar el Evangelio. Son charlatanes. Esos son teólogos rapaces. Amén. Y mire, dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Oiga lo que es. Lo mismo les predicó el apóstol Pablo, dice, con esa sabiduría que Dios le concedió, esa sabiduría era Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, también les habló a través de las epístolas de él, ¿verdad?
y les dio testimonio que él era el Cristo. Amén. Él también estaba esperando la venida del Mesías. Amén. Viviendo para la evangelización del mundo. En el 16. Al tratar estos temas en todas sus cartas, ¿verdad? Ya ven lo que les dije. Al tratar estos temas en su carta, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro decía eso, ¿verdad? Es difícil de entender, ¿verdad? Estas epístolas, dice del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tenía una revelación muy grande que Dios le daba, una sabiduría que solo venía de Dios, y claro que también la había recibido Pedro. Pero mira lo que dice. Algunos dice, de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas. Oigan, los ignorantes, ¿cómo dice en la Reina Valera? Indoctos, ¿verdad? Casi en todas sus epístolas hablan de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay unos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo estos, los indoctos? Torciendo las escrituras para que no se viera el testimonio de Jesús el Cristo. Son indoctos, inconstantes, no quieren ser instruidos en la gracia de Dios. Amén. No son hijos de Dios, pues. Y ellos adversan la verdad de Dios. Amén. Tuercen las escrituras para bien de ellos, dicen ellos, pero es para mal de ellos. Amén. Es para mal de ellos, porque lo que van a recibir es la retribución de su pecado, porque de esa manera están pecando en contra de Dios. Son indoctos, dice. Miren, aquí lo dice claramente, pero nosotros, ¿cuál es? 16, ¿verdad? Casi todas sus escrituras hablan de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, o sea, solo puede ser revelado por Dios, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y eso no solo está hablando, hermanos, porque muchos han de decir, está hablando de aquellos que se oponen a la predicación del Evangelio. Tuercen, y está hablando de ministros, amén, que no quieren ser enseñados en la revelación de Cristo. Rechazan esta gracia y tuercen, tergiversan las escrituras. Indoctos y constantes, no se quieren exponer al Evangelio, pues. Amén. Y es un bien para ellos, pero al final, si ellos rechazan esta gracia, es un mal para ellos. Al final van a estar delante de Dios. Es que el problema es que no van a estar delante de los que hemos ido a dar testimonio, que van a estar delante de Dios. Y usted no va a poder tener excusas delante de Dios. O sea, yo de lo que quiera, y quiera haga la del chavo, ¿verdad? Pero nada le va a servir. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Ay. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? De ministros. Al menos que ya no diga pastores porque se ofenden. De ministros incompetentes, porque han rechazado la gracia de Dios, rechazan el evangelio de la gracia de Jesús el Cristo, han desechado el pacto y están viviendo para sí, están mostrando, hay caminos que al hombre se le parecen rectos, pero a su final son caminos de ¿qué? De muerte, porque todo lo que el hombre pueda inventarse para tener acceso al Padre es un camino de muerte. Porque el único camino que lleva a la vida es el Cristo, porque es el único que puede redimir al hombre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ni tu dogma, ni tu ¿cómo se llama? Ni tu dogma religioso, ni tu religión te puede salvar. Solo Cristo. Amén. Entonces él dice, tengan cuidado. O sea, ¿a quién le advierte, hermano? A usted y a mí. Tengan cuidado que esos son astutos, porque son influenciados por Satanás. Mire, hermano, yo no quiero venir aquí, estoy ofendiendo a nadie, pero aquí lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Usted que qué lindo predicar el pastor, ¿verdad? Y viera que santo, cuando uno lo ve de manga larga, y yo lo veo que ahí le lleva semita pacha, va al hermano. Le digo yo, a mí que me traiga el evangelio, la semita pacha va a ir a la letrina. Y si no me da el evangelio, me va al infierno, entonces no es tan bueno el maestro, ¿verdad? El señor, el joven. Ay, se ve muy grosera para hablar. Por eso no comparto sus prédicas. Problema suyo con Dios. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia. ¿Cómo?
creyendo en el Evangelio, no agarrando el corto, ¿verdad? Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa. ¿Por qué es perversa? Porque quieren pervertir el Evangelio y perder la base firme que tienen. ¿Cuál es la base firme que nosotros tenemos? El Cristo. Ese es lo fundamental, ese es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es el fundamento de la iglesia, es Cristo. Es Jesús el Cristo. Porque si el hombre tiene su base en todo lo de este mundo, o incluso en las personas, son fundamentos de arena. Todo lo que el hombre se invente para estar con Dios o para tener acceso a Dios son fundamentos de arena. No permanece, no prevalece. Y dice, en cambio crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesús el Cristo. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. ¿Qué dice? En cambio crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesús el Cristo. ¿Cómo? A través de que sigamos afirmando a través del testimonio de Jesús el Cristo a los discípulos del Cristo. Amén. Amén. A su iglesia, que somos todos nosotros como discípulos, hermano. Amén. Y que solo esto es la gracia que el hombre necesita recibir, y que lo único que el hombre necesita recibir es el Evangelio. Amén. Y en esta gracia necesita ser afirmado todos los días. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar. Si no, me compran pasteles. Pónganse en pie. Era para que le diera más amplio. Padre, te damos gracias por esta tarde hermosa, gloriosa, porque nos sigue revelando a Jesús como el Cristo. Gracias, Señor, porque aunque no somos merecedores, Señor, gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por amarnos con ese amor eterno, Señor, que está en tu Hijo Jesús el Cristo. Nos has salvado, nos has puesto en una comunión correcta con el Padre para dar testimonio en todas las naciones. Sabemos, Señor, que la evangelización mundial está sucediendo porque es tu obra en tu iglesia, Señor. En tu iglesia está alumbrando en medio de las tinieblas, Señor. Esperamos tu retorno, Señor, y anhelamos que sea en nuestros días y que sea primeramente, Señor, en nosotros y con nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.